Mucha gente tiene normalizado el estrés. Y cuando ves a una persona que está muy estresada, para ti es como, ¿y de qué te quejas? O sea, estresados estamos todos. Porque luego tenemos esta parte de que un ingeniero tienes que ser cuadrado, estricto, hermético, súper calculador, súper práctico, pero dejas de ser humano. Y los que entran de la Gen Z, entran a la industria y ellos traen otro chip totalmente diferente. Yo salgo a las 4, me voy a las 4. O sea, este no es mi horario, yo no trabajo los sábados, no me vas a pagar, no vengo. O sea, traen como muy establecidos sus límites a la hora de trabajar. ¿Qué tanto es que la generación realmente no resista o que no esté dispuesta a dar un poquito más? Llevar un proceso psicológico es un privilegio, porque cuesta. ¿Tú no tienes idea de la cantidad de adolescentes que han llegado conmigo y me dicen, oye, Abby, es que, bueno, yo quería venir desde hace mucho tiempo, pero en mi casa no creen en la terapia? ¿Cómo identificamos cuando es ansiedad y cuando es depresión? Cuando llevas un proceso terapéutico, te llenas de herramientas, tomas tus medicamentos, haces lo que tienes que hacer, haz de cuenta que no tienes nada. Es más, haz de cuenta que estás más sano que el que no tiene depresión. Hemos visto mucho que la gente utiliza el ChatGPT como una especie de terapia, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más. Gracias por seguir apoyando el canal. El día de hoy vamos a hablar de temas de salud mental que no solamente son interesantes, sino que son muy importantes. Y más para el sector en el que nos encontramos, que es aquí en Saltillo, Coahuila, que es una zona industrial en la que muchísimas veces el ritmo de trabajo nos lleva a experimentar ciertas situaciones que requieren de una atención no solamente mental, emocional, a veces física. Y para hablar de estos temas, el día de hoy nos acompaña Abby Saucedo. Ella estudió psicoterapia clínica psiquiátrica, entonces vamos a conocerla y vamos a platicar un poquito con ella. Y las dudas que ustedes tengan, por favor, déjenlas en los comentarios. Abby, antes que todo, gracias por aceptar esta invitación. Es un placer platicar contigo. Sé que ahorita tenemos un ratito para hablar de estos temas y profundizarlos. Entonces, pues, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, José. Gracias primero, antes que nada, por la invitación y por abrirle un espacio a estos temas tan importantes que luego dejamos de lado y que está bien darle su espacio y que la gente conozca, lejos de tabús, lejos de prejuicios, lo que realmente es la psicoterapia y el cómo impacta en cada una de las personas en la sociedad. No necesariamente, como dicen por ahí, es solamente para locos. No, claro que no. Hay muchísimos casos donde podemos aplicarlo. Sí, pues gracias. La verdad es que ahorita sí son temas que, digámoslo así, las redes sociales nos han hecho ver que de alguna manera salen recientemente. Entonces a veces existe esta incógnita de decir, es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, pero antes no se sabía tanto de estos temas. Y ahorita que vamos a ir platicando y profundizando, pues vamos a ir sacando todas estas dudas, ¿no? Primero me gustaría conocer un poquito y que la gente conozca también, pues, quién es Abby Saucedo. Estudiaste psicoterapia clínica psiquiátrica, ya lo mencionaba ahorita. La verdad es que, digo, yo que me dedico a la ingeniería, son temas o carreras que yo desconozco completamente. Entonces me gustaría conocer primero qué es la psicoterapia clínica psiquiátrica. Ok. Yo estudié la licenciatura en psicología y luego todo lo que yo hice fueron un montón de diplomados, o sea, cantidad exorbitante de diplomados, porque yo siempre me quise dedicar al área de psicoterapia. Entonces, hay varias ramas. Lo que es la psicoterapia clínica es la que siempre va a ser la terapia paciente. Luego tenemos la laboral, la educativa, la infantil, o sea, tenemos muchas ramas. Cuando hablamos de psicología clínica siempre va a ser psicólogo-paciente en un consultorio y abordando temas emocionales, conductuales, neurológicos. Y luego todo el diplomado y todo el área de estudio y mi área laboral ha sido en el área psiquiátrica. Esto quiere decir que he atendido pacientes de psiquiatras que me canalizan y yo atiendo en terapia, no sé, por ejemplo, depresión, ansiedad, TLP, bipolaridad. He tenido algunos casos de esquizofrenia, pacientes que llegan a tener psicosis, o sea, pacientes que generalmente están medicados o tienen algún tipo de trauma ya un poquito más fuerte. También he tenido pacientes con estrés postraumático, todo lo que tenga que ver más con el área clínica. Si bien sí trabajo cuestiones de autoestima, cuestiones del aquí y el ahora, mi área laboral y mi camino laboral formativo ha sido más en lo psiquiátrico.
Entonces, tanto yo canalizo a pacientes con doctores cuando yo veo que requieren el apoyo farmacológico, como colegas doctores que ya están, que ya saben que yo también abordo estos temas en terapia, también me los canalizan cuando saben que requieren, aparte del medicamento, terapia. Entonces, vamos así en una mancuerna. Ya, fíjate que se me hace algo bien interesante porque generalmente cuando alguna persona llega a una situación en la que requiere una atención, lo primero, al menos yo, y lo he escuchado en algunos otros lados, lo primero que pensamos es, necesito ir al psicólogo o tener una atención. Pero, por ejemplo, ahorita lo mencionas como, es toda una red en la que el especialista atiende de acuerdo al, no sé si se diga padecimiento o lo que esté padeciendo la persona. Entonces, yo creo que es muy importante porque a veces ni siquiera sabemos a quién acudir, y qué bueno que lo mencionas así, ¿no? Que hay que canalizar con el especialista, con la persona, con la persona que tiene la experiencia y el conocimiento para ser atendidos. Digo, no pasa mucho, por ejemplo, en las áreas en las que yo me dedico, que es la ingeniería, y todos le entramos a los problemas para resolverlos, pero no quiere decir que tengamos el expertise para hacerlo, ¿verdad? A diferencia de ustedes. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, sí soy como un médico familiar. Entonces tengo pues un directorio súper amplio, y ahí yo ya los voy canalizando con quien yo creo que es la persona que los va a ayudar. A veces llegan conmigo y lo que traen es un problema de sexología, a lo mejor a veces incluso traen, traen resistencia a la insulina o traen SOP y se confunden mucho con la depresión. Y ya porque yo les hago un historial clínico, les pregunto desde cuáles son sus hábitos alimenticios, cuánto duermen, o sea, todo. Y ahí yo digo, mira, esta persona tiene mucha tendencia a comer dulce y siempre está comiendo y dice que ha subido de peso. Y no veo yo como un factor psicosocial o traumático que le esté dando como que este boom de la depresión. Probablemente no sea depresión. Entonces, a veces sí, mira, vamos a descartar esto, unos análisis biométricos normales, y a veces, ¿sabes qué? Anda alta en glucosa. Bueno, mira, vamos a ver a que te revisen, porque puede ser resistencia a la insulina y no tiene nada que ver con la depresión, pero los síntomas se parecen mucho. Entonces sí es importante como instruirnos en todos los aspectos que conllevan los trastornos, que conllevan las conductas, que conllevan nuestros cambios emocionales, para darle directamente al clavo, porque si no, pues vamos a estar mal diagnosticando a alguien y obviamente maltratando a alguien. Sí, fíjate, y ahorita se da mucho que vemos un TikTok, vemos un Reel y ya nos identificamos con eso. Y digo porque, por ejemplo, yo este año justamente estuve en un proceso en el que cuando fui a la primera sesión fue toda esta entrevista, ¿no? De decir cómo es tu alimentación, todo. Y yo me quedé pensando y dije, pues no sé qué tenga que ver, pero es lo que mencionas ahorita. Si hay un detalle ahí con la alimentación, pues hay que canalizar, ¿no? Y que es súper importante porque vemos un reel y ya nos identificamos con que tenemos algo, cuando a veces nuestra alimentación pues no es la adecuada. Hablando de la alimentación, habrá otras cosas que puedan desencadenar. Claro. ¿Verdad? Fíjate que es muy importante esto que mencionas, porque para todos los que no son psicólogos o del área de la salud mental, es importante que sepan que todos los trastornos mentales se parecen, todos. Entonces cambia el diagnóstico por uno o dos síntomas o por algún factor psicosocial, ya cambió completamente el diagnóstico. Entonces sí, para nosotros que ya llevamos años estudiándonos es difícil diagnosticar a veces, porque tenemos que tomar en cuenta muchísimos factores, pues es importante que sepan que ChatGPT o que un TikTok no los va a diagnosticar. No es así de sencillo. Sí es muy importante todos los factores y todo el contexto. Sí. Fíjate, y digo, para complementar un poquito la parte de conocerte también un poquito más, ¿en algún momento quisiste dedicarte a alguna otra cosa o tuviste claridad siempre para la atención con las personas? Tenía mi sueño guajiro, como toda niña adolescente, de ser artista. Entonces, a mí me gusta mucho bailar y bailé desde muy pequeña. Desde los 3 años, antes de los 3 años hasta antes de entrar a la universidad. Entonces siempre bailé y te bailo de todo excepto ballet. Entonces me estaba muy envuelta en escenarios. También hice teatro. No soy buena cantando, pero ahí le echábamos ganas. Entonces en algún punto mi sueño de, me voy a ir al CEA a México. Pero la verdad es que no resonaba tanto en mí. Hoy en día es más un hobby, algo que disfruto ver o algo que disfruto hacer, pero no podría trabajar en ello. Y la psicología siempre me llamó mucho la atención. Desde que estaba en tercero de secundaria, me acuerdo que yo dije, pues yo voy a estudiar psicología. Ni siquiera sabía muy bien de qué se trataba.
pero era como, o sea, me llamaba. Y cuando terminé la preparatoria, que te hacen el examen de orientación vocacional, el número 1 salió psicología. Y yo, no tan perdida. Y ya, o sea, fue para mí muy sencillo decir, no, pues me voy a psicología. No tuve como muchas dudas. Fíjate, casi siempre hago esta pregunta porque yo me he dado cuenta que creo que habemos personas que lo voy a decir así, pero no sé si sea la mejor manera de decirlo. Somos víctimas de las circunstancias, ¿no? De cómo crecemos, de dónde crecemos. Y siempre se nos inculcó, al menos a nuestra generación, estudia una carrera, una ingeniería para que por ejemplo, mis papás, no batalles como yo. Claro. Lo hacían con todo el cariño y se les agradece, ¿verdad? Pero y luego creces y te das cuenta de que a lo mejor no era lo tuyo o que a lo mejor no ibas por ahí. Y lo menciono porque hay muchos casos de gente ya adulta que sí o vive frustrada porque no logró lo que quería hacer o porque se dedicó a otra cosa que no quería. Y eso justamente creo que va ligado al tema que vamos a platicar ahorita, que es el burnout. Que creo que de repente cuando no aterrizamos nuestra situación mental, nuestra situación emocional, muchas veces desencadenada por esta frustración de no lograr objetivos o de no haber logrado algo, puede vaciarse en estas situaciones emocionales, ¿no? Pero sí, ya me gustaría ir entrando a ese tema, ¿no? Digo, aquí es una zona industrial, Ramos Arizpe, Saltillo, yo creo que Monterrey, yo creo que todo el norte de México tiene esta particularidad de ser una zona industrial donde el ritmo de trabajo es muy acelerado, muy absorbente y que, desencadena, actualmente lo hemos visto mucho, pues muchos desequilibrios emocionales y mentales. Entonces me gustaría ir conociendo esa parte. Primero, ¿qué es el burnout para que la gente conozca y si en realidad vivir en este tipo de ambientes hace que nos vayamos hacia allá? El síndrome de burnout es un síndrome que se da por distintos factores, pero siempre están ligados al exceso de trabajo y poca recompensa personal. No estamos hablando de una recompensa monetaria, sino de un descanso de que no todo sea trabajo. Entonces, es algo que puede ser pasajero o bien se puede volver crónico. Ahorita tú mencionabas mucho que acá en el norte pues somos muy trabajadores y así. Yo creo que todos hemos escuchado por ahí que esta cultura de estar ansiosos, de no tener tiempo, de normalizar el estrés es algo que se da mucho en nuestra ciudad, por ejemplo aquí en Saltillo, pero yo creo que es algo muy de la generación o no sé qué está pasando, pero está muy normalizado el hasta decir con orgullo de que no, hombre, pues es que no he dormido porque tengo un chorro de trabajo, de que no te voy a ver porque tengo un chorro de trabajo y traigo este proyecto y no, hombre, ya ando bien estresado y hasta lo dices como en esta parte de soy muy importante. Esto me llena el alma, pero genuinamente no. Nadie puede estar trabajando 24/7. Tienes que hacer algo más que tu trabajo. Y cuando nos adecuamos a estas conductas, es muy común caer en un síndrome de burnout. Porque por más que te llene tu trabajo y por más que te haga muy feliz, si todo en tu vida es solo trabajo, en algún punto pierde el sentido. Y se vuelve muy cansado, se vuelve muy tedioso. Hay mucho estar sobrepensando. Ya no, ni siquiera estás haciendo las cosas con claridad. Ya estás como muy sumergido y muy empapado de todo lo que te conlleva y es un cansancio mental muy, muy agotador, ¿ok? Entonces es este agotamiento a causa del exceso de trabajo. Ya. Fíjate que cuando yo salí de la carrera, siempre vamos con esta idea, ¿no? De empezar a trabajar y como no conocemos el ritmo, como dices, lo empezamos a normalizar y creemos que así es. Había una frase de un ingeniero que conocí que decía, es que no es que sea mucho trabajo, es que así es el trabajo. Y entonces decía, es que no es que te vaya mal en la vida, es que así es la vida. Entonces de repente se empiezan a normalizar todas estas cosas que cuando te empieza a ir mal o que te empieza a afectar ya en tu vida, lo ves así, dices, no, pues es que así es y así tiene que ser. Cuando en realidad, pues no, pero cuesta mucho trabajo como que hacer ese brinco, ¿no? De decir, es que no es normal. Y a veces pasa, digo, a mí me pasó y sé que a muchos ingenieros les pasa y a mucha gente que trabaja, pensar en, es que me voy a ver una persona débil
o me voy a ver como una persona que no puede con esto, que los demás sí pueden, claro, que en realidad a lo mejor están en la misma situación. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos atravesando por un proceso, o que ya estamos entrando al síndrome del burnout? Ok, los principales síntomas es que, por ejemplo, las cosas que antes disfrutabas, hoy en día ya no te llenan. Hay un agotamiento extremo en tu mente y en tu cuerpo. Te cuesta mucho trabajo, hacer cualquier tipo de actividad. Empiezas a sentir los estragos de un cuadrito depresivo donde ya te sientes desmotivado, te sientes apagado, sin energía, todo el tiempo cansado. También te causa cierta incomodidad, como una sensación ansiosa al ir al trabajo. Ya no, o sea, cosas muy pequeñitas que antes podías solucionar rápido, ya se empiezan a volver un trabajo muy pesado. Entonces, la gente luego lo llega a relacionar con ay, pues es que estoy cansado, de que es que ya necesito como unas vacaciones o cosas así. Yo entiendo que el trabajo debe cansar, ciertamente tiene que cansar, pero muchas veces lo volvemos nuestra vida y eso no está bien, no es sano que seamos solo una cosa en general, que solo seamos mamás, que solo seamos papás, que solo seamos trabajadores, que solo seamos maestros, ingenieros, psicólogos. O sea, no. Los seres humanos somos seres complejos. Tenemos muchas capas y debemos alimentar todas nuestras capas para que no se vuelva pesado. Entonces no podemos tratarnos o etiquetarnos como una sola cosa. Tenemos que llenar muchos otros aspectos de nuestra vida para sentirnos bien y completos en todos los aspectos. Y no caer en estos síndromes o incluso ya en un cuadro depresivo. Y cada persona lo vive diferente, porque por ejemplo a veces podríamos, no sé, alguien que ya lo tiene muy normalizado, ve que otra persona está sufriendo o batallando con su equilibrio emocional y puede decir, estás exagerando, pero en realidad a lo mejor, digo, la pregunta va hacia allá, o sea, cada persona lo vive diferente, ¿sí? Sí, totalmente. No es tanto que lo vivan diferente, yo creo que es la percepción del mundo que tienen. Es lo que decíamos ahorita, o sea, mucha gente tiene normalizado el estrés y cuando ves a una persona que está muy estresada, para ti es como, ¿y de qué te quejas? O sea, estresados estamos todos, pero como ¿por qué tendría que ser eso normal? Ahora hay mucha resistencia al cambio por parte de las generaciones, no sé, por ejemplo los boomers que ahorita están trabajando en la industria y los que entran de la Gen Z, entran a la industria y ellos traen otro chip totalmente diferente. Yo salgo a las 4, me voy a las 4. O sea, este no es mi horario, yo no trabajo los sábados, no me vas a pagar, no vengo. O sea, traen como muy establecidos sus límites a la hora de trabajar. Y los boomers es como, ay, son una generación de cristal y no quieren hacer nada y se quiebran por cualquier cosa. Pero lo cierto es que ellos ya normalizaron ese estilo de trabajo y ellos vienen a quedarse. O sea, es como, no voy a hacerlo. La ley van muy apegados a las cuestiones de la ley y pues con eso se avalan. Ciertamente ha sido muy frustrante para ellos encontrar trabajo, sentirse cómodos en un ambiente porque no existen estos ambientes bonitos. Tú ya trabajas en la industria, me imagino que ya conoces cómo es el ambiente. No es un ambiente cálido, no es eso de que todos somos una familia, no es cierto, o a menos una familia muy disfuncional, pero realmente no hay ese trato humano dentro de la industria. Por más que lo quieran disfrazar, no es verdad. Platicaba con una chica que trabajó en una industria en Sonora y ahora trabaja en una industria aquí. Y dice, es totalmente diferente. Allá era una industria más pequeña, pero hacían cosas más grandes, porque no quiero decir marcas ni nombres ni nada. Y aquí es una industria más grande con más personas, pero no hay ese vínculo entre, por ejemplo, supervisores y operarios. Allá era muy importante saber si tu operario tiene hijos, si tienen alguna condición, el estar involucrados emocionalmente y personalmente, saber cómo les está yendo, si están teniendo algún problema. Y dice, ya no había rotación, porque allá no eran un número de empleado, eran personas que genuinamente tú te sabías toda su vida. Si un día faltaba, tú dices, es que sabes que su hijo había estado enfermo, déjame le marco a ver si necesita algo. ¿Sí? Entonces, y había un compromiso y una lealtad porque la relación era real. Y si llego aquí
Y aquí es todo lo contrario. O sea, yo tengo compañeros que no se saben el nombre completo o la situación que tienen sus empleados y que había sido un choque muy fuerte para ella. Entonces traemos otras culturas muy diferentes y ya cuando el humano lo dejamos de tratar como un humano, ya estamos mal. Sí. Por más que sea una industria y tengamos que entregar resultados y tengamos que entrenar procesos, pues seguimos tratando con seres humanos, no los podemos tratar como robots. Ni tanto a los operarios, ni lo que se exigen los propios ingenieros, porque luego tenemos esta parte de que un ingeniero tienes que ser cuadrado, estricto, hermético, súper calculador, súper práctico, pero dejas de ser humano. Sí. Y eso está mal, porque te carga, sigues siendo humano. Por más que trates de copiar a un robot o a la IA, sigues siendo un humano. Sí. Jamás vas a poder desconectarte, y es ahí donde viene el quiebre mental o el quiebre conductual o el quiebre emocional. Porque no podemos alcanzar ese nivel. Fíjate que, digo, también igual para no mencionar nombres de empresas. No, sino aquí funados de por vida. Pero sí, como dices, una vez que entramos al mundo laboral, los tipos de proyectos que se suelen hacer generalmente son para o ahorro de costos o ahorro de reducción de personal, y entonces eso ya te hace tener una visión de decir, es que tengo que hacer que este trabajo lo haga o un robot o una máquina y voy a quitar a la persona, pero no volteas a ver la situación de la persona. La persona requiere el trabajo para el sustento de su familia. Entonces, como ingeniero, a veces dejas eso de lado y como dices, vas perdiendo un poquito el sentido humano. Y eso es lo que se vive al día tratando de crear proyectos, ¿no? Entonces, sí, o sea, deshumanizarnos cuando empezamos a involucrarnos y pensar que es normal que hasta que te das cuenta y cambias el chip, dices, híjole, es que mejor lo cambiamos a otra área, pero no hay que, porque utilizar ese término de hay que hacer proyectos para reducir personal, pues prácticamente necesitamos que haya menos gente. Claro. Y esa gente necesita el trabajo porque tiene que llevar el sustento a su casa, ¿no? Y a veces, quitamos eso de lado y nos hace inhumanos de alguna manera. Pero también me ha tocado la otra parte en la que no tanto por políticas de la empresa, sino porque convives en un equipo en el que sí se preocupan o sí están al tanto de cómo vives tu situación. Alguno de los compañeros tiene algún problema y si le preguntas y si le das oportunidad de que no vaya al trabajo, de que descanse. Entonces yo creo que sí se viven estas situaciones, pero creo que son ¿cómo llamarlo? Como a veces como elefantes blancos en la industria. O sea, de que no hables de esto, es mejor hacerlo como que de esta manera más, que no sea política, vaya. Claro. Y entonces eso nos hace como que no tener una dirección, un norte, y es ahí donde, oye, ¿qué hago con esto, verdad? Uh-huh. Y creo que ahí es donde empieza a hacerse una reflexión personal y decir, bueno, lo que estoy haciendo me está afectando como persona, o sea, ¿cómo lo puedo resolver? Y creo que ahí es donde podemos empezar a voltear a ver una tensión y saber si estamos pasando por un proceso de burnout. Ahora, por ejemplo, ahorita lo mencionabas también, las generaciones más jóvenes pues traen un chip. ¿Qué tanto es que en realidad sea que con... Igual no quiero salir funado, ¿verdad? Pero ¿qué tanto es que la generación realmente no resista o que no esté dispuesta a dar un poquito más? Yo creo que están más informados. Okay. Yo creo que es eso. Al final de cuentas, vamos a ser muy claros. Los boomers son súper trabajadores. Uh-huh. O sea, los boomers resolvieron, es la generación que las mamás salieron a trabajar, que los papás estaban trabajando, resolvieron económicamente. Fue el salto a que los millennials pues estuviéramos un poquito más estables económicamente. Sin embargo, los millennials somos la generación del cambio. Somos los que sabemos usar el teléfono de ruedita, sí, y que sabemos también hablarle al reloj y usar la IA, ¿ok? Uh-huh. Entonces, somos la generación que puso temas tabú sobre la mesa y que retó a los padres a decir, yo creo esto. Uh-huh. Y empezamos a abrir un camino. Cambiamos. Y los que vienen atrás de nosotros tienen la tarea de que ese camino no se cierre. Entonces, no voy a decir que lo tienen fácil, no lo tienen fácil. Sin embargo, como que cada generación ha tenido sus retos y lo ha sabido enfrentar a su manera. Esa es la conducta social. Yo creo que hoy en día están
muy informados. En general, todos estamos muy informados y quien es ignorante es por decisión propia, ya por necio, porque la información está al alcance de la mano. O sea, ellos saben qué pueden hacer, qué no pueden hacer, que sus empleadores hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no. Y todo eso, pues es el respaldo que ellos tienen. Entonces, vienen y se topan con que la realidad de la ley laboral es muy diferente aplicada que en papel. Sí. Y es donde entran en shock porque, a ver, a mí esto no me conviene, a ver, esto no funciona, a ver esto. Y empiezan a cuestionar y los ven como, pues de cristal, pero realmente no están pidiendo nada del otro mundo. Y pues obviamente es como, ¿tú qué me vas a venir a exigir, niño que va saliendo de la universidad, si el que ya tiene 20 años de experiencia no me exige lo mismo? Sí, entonces lo ven como arrogancia, lo ven como esta parte, pero pues siempre se ha visto así cuando se reta el sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? No tenemos idea. Me encantaría saber quién va a ganar la partida, si la industria o la Gen Z, pero se les desea suerte. Sí, fíjate que hace poquito vi una publicación de una persona que es más o menos de mi edad y digo, es que lo malo es de a veces de que identifican quiénes son, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a hablar en general. Hizo una publicación donde contrató un practicante, pero el practicante le preguntaba, oye, ¿y es necesario que vaya a la empresa? Y en realidad el trabajo, pues requiere ir a la empresa. Entonces ahí es donde yo digo, ¿hasta dónde está bien, hasta dónde no está bien? Yo creo que ir a los polos, a los extremos es donde ya estamos mal, ¿verdad? Y ciertamente creo que este tipo de personas siempre han existido. Este tipo de personas siempre han existido. Los flojos. Los flojos siempre han existido sin importar su generación, sin importar su edad, sin importar su carrera. Y como que también han existido las personas revolucionarias, las personas que quieren hacer más, las personas capaces. O sea, siento que eso es de todas las generaciones. Entonces, en este caso, sí que tú dices, tengo que ir a la empresa. Pues claro, vas a trabajar. A menos que fuera un home office, pues tienes que ir a trabajar. O sea, eso ya no entra en cuestiones de ley. O sea, ya esa es la persona es floja. O sea, también esta parte que es muy importante aquí a todos los que nos están viendo, acuérdense que en un espacio como el que tenemos hoy, donde todo es información, siempre es muy importante tener un criterio propio. Porque cuando nos estamos bombardeando de tanta información y de tantas cosas, hay que aprender a tener criterio propio y decir, esto sí, esto no, esto ahorita, esto mañana, porque sin criterio propio no vamos a llegar a ningún lado en un lugar tan bombardeado con tantas cosas. Entonces, en este caso, yo creo que la persona era floja. Sí, sí, creo que es eso, ¿no? Caer en los extremos donde siempre hay problemas, ¿verdad? Siempre. Sí. Fíjate, y nada más, digo, como que también darle un punto a las empresas o defenderlas un poquito. Creo que, porque también el año pasado platicaba con una chica que ella se dedica a recursos humanos y a capacitar, o más bien a revisar pues la formación y el currículum de los aspirantes a vacantes. Y ella mencionaba, dice, ahorita ya las empresas están ofreciendo lo que es el salario emocional. Es decir, ya les ofrecen días de descanso, que el día de su cumpleaños no vayan a trabajar, pero ya es más como dentro del documento del que firmamos, ¿no? Del contrato. Antes era más como de palabra. Y ahorita ya lo están haciendo de esta manera. Cuando alguno de los hijos tiene algún evento, también ya está estipulado de que no vas a venir a trabajar, vas a ir al evento. Yo creo que ese tipo de cosas sí pudieran ayudar a disminuir la rotación. Y también creo que a final de cuentas te quedarías con empleados más leales. No digo que el 100% se vaya a quedar, no, pero que los que se queden es porque son leales a la empresa. No van por el salario, no van tanto por las prestaciones, sino porque esta parte de decir, oye, me permiten ser algo más que solo un empleado, que es lo que decíamos en un principio. O sea, no está del todo mal el cambio. La verdad es que creo que no deberíamos de cerrarnos y deberíamos de ponerlo sobre la mesa y tratar de buscar soluciones a las necesidades de la sociedad, más que ser herméticos y decir, no, esto se hace así, así y así, porque siempre se ha hecho así. Entonces, si no te unes al cambio, te estancas. Sí. Cualquier persona que no esté dispuesta a evolucionar a los cambios que sea que vengan, se va a estancar. Sí. Entonces, pues tienes razón en todo lo que dices. Digo, las empresas no todas son malas. Creo que también hay empresas muy humanas, tanto en industria como fuera de la industria, que están dispuestos a hacer este cambio. Deberían de tener un poquito más de voz, pero hay como todo. Hay cosas que funcionan, cosas que no, cosas que tardan más en dar los resultados.
Pero pues vamos a ver, insisto, a ver quién gana, la industria o la agencia. Sí, y también hay como por ejemplo, en todas las empresas hay una persona que se encarga en el área de enfermería. A veces tienen médico, a veces tienen enfermeros, enfermeras, pero siempre está esta área. Pero las que casi no hay son las áreas de atención psicológica. Y creo que también si las empresas abrieran un poquito este panorama, pues sería un ganar-ganar tanto para los trabajadores como para la empresa, porque hay una atención en la que, oye, ¿sabes qué? Estoy atravesando por este proceso, estoy atravesando por una situación complicada, y si como empresa me ofreces el servicio de poder tener una atención, pues así como está el área médica, creo que también el área psicológica podría ayudar. Hay algunas empresas que sí lo tienen y tenían este programa porque fui invitada algunas veces en algunas industrias y fíjate que no funciona tanto, no hay tanta respuesta. Te voy a decir que era para los operarios, pero no tuvieron respuesta, y con los que yo trabajé no tuvieron respuestas, que pues eran empresas de renombre aquí. Entonces realmente no tuvieron respuesta por parte de los operarios y decidieron pues no tener ese gasto y invertirlo en otra cosa. Pero genuinamente en operarios yo he visto que no toman como esta prestación. No sé si sea a causa de que todavía está ese tabú de es que para nada sirve la terapia, yo solo puedo resolverlo, o yo no estoy pasando por ninguna situación de este tipo. Como que hay mucha negación o no sé a qué se deba. Pero en cuestión de nivel operarios no jaló tanta gente. A nivel empleado sí hubo. Pero también pues sabemos que siempre son más operarios que empleados y pues tampoco era redituable tener el servicio por los empleados que estaban yendo. Entonces, pues sería una cuestión también de estudiar. O sea, el qué tanta importancia le damos como como sociedad a querer estar bien. Sí. Porque en este caso siento que te dé la prestación o no te dé la prestación la empresa, siento que es un cambio mental el decir no puedo simplemente estar trabajando todo el tiempo. Ya no voy a funcionar. O sea, no hay manera. Por más que mis necesidades económicas me estén sobrepasando, pues como dice por allá en mi casa, voy a dejar el pellejo ahí en la industria y ¿qué pasa? O sea, también es saber detenerme un poquito y relajarme y respirar. O sea, decirme voy a ir a correr, voy a ir a sacar a los perritos, me voy a poner a ver una película con mi hijo, aunque sea de caricaturas o esta de K-pop, que ya me la sé, pero tener estos espacios donde me pueda desconectar de todo lo que tengo en el trabajo. Al final de cuentas no van a resolver nada en su casa. Ustedes relájense, tomen su relax. Sí, fíjate que creo que es un tema bien interesante de explorar porque a veces fuera decimos, llevar un proceso psicológico es un privilegio, porque cuesta a veces. O bueno, cuesta, pero lo vemos desde afuera, ¿no? Pero cuando te ofrecen el servicio no lo atiendes. Creo que es un tema interesante a explorar. Sí, mucho. Ahora, y qué tanto es un privilegio también es muy cuestionable. Bueno, digo, siempre va a haber quien pueda y quien no pueda pagarlo, pero también es una cuestión de prioridades. Entonces, cuando tú priorizas, ¿será que yo ya estoy envuelta en este tema? Y cuando veo que dicen, ay, no, es que es un lujo y que es esto, a mí me da mucho coraje. Porque yo atiendo adolescentes y genuinamente tú no tienes idea de la cantidad de adolescentes que han llegado conmigo y me dicen, oye, Abby, es que, bueno, yo quería venir desde hace mucho tiempo, pero en mi casa no creen en la terapia. Entonces, ahorita ya estoy trabajando. Estoy trabajando medio tiempo y vengo a terapia. O sea, literalmente solo trabajan para su terapia. Y a mí eso me duele en el alma y al mismo tiempo me da coraje. Y luego cuando escucho, es que es un privilegio. Me acuerdo de una recién adolescente de 18 años que está todo el día preparando elotes para ir una vez cada 15 días al consultorio y poder atender su corazón, sus emociones, su mente. A mí me parte el alma. Sí. Entonces, por eso no estoy tan de acuerdo con esa parte de que, no, yo creo que sí es mucho qué tanta importancia le das. Sí. Entonces, sí entiendo, claro que entiendo que va a haber personas que de ninguna manera van a poder pagar el servicio, lo entiendo. Pero volvíamos al criterio. Sí. O sea, es como, ¿qué onda? Sí. No me puedes decir que tú, de 30 años, que trabajas, que esto, que el otro, no puedes, y que sabes que es importante para ti, y que una niña de 18 años sí pueda. Sí. O
sea, son prioridades. Sí. Ay, a mí me da mucho coraje. Ya me enojé. Sí. No, y sí otra vez, es un punto para la generación más joven. Porque no, es que son bárbaros para atenderte. O sea, sí, no, es que yo amo a los adolescentes, como no tienes una idea. Me encanta trabajar con ellos. Y todos mis pacientitos, si me llegan a ver, saben que los adoro con todo mi corazón. Los adolescentes me dan años de vida. Realmente son personas de las que he aprendido mucho y no la tienen fácil. Pero no, hombre, ya es otro tema. Estamos hablando de los ingenieros. Sí. Tampoco ustedes la tienen fácil, chicos. No la tienen fácil. Sí, pero fíjate, bueno, sí, porque en realidad hablar de las personas que ahorita están en el mundo laboral, sí es hablar de un sector que tiene una mentalidad que ya construyó desde años atrás. Claro, sí es totalmente diferente. Pero, por ejemplo, todo esto del síndrome del burnout, lo pregunto también desde la ignorancia, ¿no? Esto puede desencadenar en una ansiedad, en una depresión. Y me gustaría para la gente, porque también lo ve gente que es mayor, ¿no? O sea, que claro. Es de los 25 a los 35 años. Primero, pues, si podemos definir qué es la ansiedad. Y cómo identificamos cuando ya estamos, pues ahora sí que en niveles de ansiedad que no son equilibrados. Claro. Tanto la ansiedad como la depresión, a nivel clínico, la explicación o la explicación conceptual es un desequilibrio a nivel neurotransmisores, especialmente en el cortisol. Estamos liberando muchísimo cortisol, que es la hormona o el neurotransmisor que fomenta como todo lo que es el estrés, la ira, la tristeza, el nerviosismo, la preocupación. Cuando por mucho tiempo hemos estado liberando este neurotransmisor, se crea un desequilibrio en contra de la serotonina, que son estos dos los que se mantienen en equilibrio. Entonces, cuando hay este desequilibrio, sabemos que la persona va a estar experimentando unas emociones a manera desmedida. Se salen del parámetro. ¿Ok? A veces se nos olvida que las emociones no son una cosa mágica que salgan de la nada. Las emociones son reacciones químicas de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. Entonces, es ahí donde empezamos a leer la conducta y decimos, ok, esta persona está pasando por un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque tiene pensamientos de desesperanza, hay un cansancio de que le pesa la vida. No es que tenga flojera, la persona le pesa estar vivo. Ya hay un descuido en su persona, no sé, ya no se baña, ya no tiene higiene. Ya estamos hablando de casos muy, muy extremos o muy fáciles de detectar. Pero luego también vemos a personas que tienen depresión y todo el día se la pasan riendo y todo el día se la pasan de fiesta y todo el día se la pasan súper trabajando y llenos de energía y hasta no duermen. Dicen, no, hombre, esa persona es bien feliz y ni duerme y mira cómo tiene... Oye, no es normal que una persona sea tan feliz. No existe, no hay manera. Ok, vamos a ver ¿por qué estás tan feliz? ¿Qué te pasa? ¿Qué nos estás ocultando? No es normal que una persona esté tan feliz. Vamos a ser realistas. Estamos en medio de la guerra, en medio de la crisis climática. ¿Quién está feliz? Nadie. Entonces también es importante ver que ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, aquí hay de dos sopas. Eso es en cuanto a la depresión. Luego vemos a las personas con ansiedad y vemos personas que sobrepiensan mucho. Vemos personas que tienen esta parte de los escenarios catastróficos, se preocupan por cosas que no han sucedido, ya pueden tener síntomas físicos como que están temblando, les falta la respiración. Tengo personas que incluso convulsionan, pacientes que incluso llegan a convulsionar. Nuestro cuerpo es muy sabio y nuestro cuerpo nos habla. Cuando el cuerpo ya no puede tolerar más el cortisol, empieza a somatizar y te puede salir desde, no sé, la colitis por estrés, la gastritis por estrés, de que ya estoy estreñido, ya hice de más. O sea, es una cuestión de que tenemos que escuchar que algo no está bien con nosotros. No simplemente, me tomo una pastilla y le sigo trabajando. No, a ver, siéntate y escucha tu cuerpo. No estás bien. O sea, no hay manera de que estés bien. ¿Por qué estás dando todo por una empresa, para empezar, que ni es tuya? O sea, yo vuelvo al punto. Relájate, tranquilízate y vamos a ver qué está pasando. ¿Qué estamos sobrecompensando? Que puede ser un montón de cosas. Entonces, sí es importante escuchar todos estos síntomas y darles la importancia. Darles la importancia, atendernos, por lo menos pregunta. O sea, nada te cuesta, como cuando ya tienes 3 días con el dolor de muela, tú no dices, déjame tomar una pastilla y me voy a trabajar. Pues no. Dices, oye, no, voy al doctor, no vaya a hacer una infección, se me vaya el cerebro y me muera. Bueno, ahí sí dices.
Pero ¿por qué cuando tienes días que no quieres ir a trabajar, estás tan cansado, estás agobiado, por qué no dices, oye, esto no es normal? No, déjame me checo porque algo no está bien. No lo haces. No le damos la misma importancia ni lo vemos de la misma manera, pero eso ya es cuestión de prioridades, de cultura, de qué tan importante es esto, qué tan importante es lo otro. Entonces, pues volvíamos al punto, normalizar los síntomas ya como parte de nuestra personalidad, yo creo que es el primer error. Ahora, fíjate, las personas que no estamos tan involucradas ni siquiera en los términos de psicología. Por ejemplo, yo en mi caso, la primera vez que tuve el acercamiento con lo que era la ansiedad fue con esta película Intensamente. Sí. La 1 y la 2. Y en la 2 fue cuando ya dije, órale, ¿cómo que existe esto como una emoción? Y yo no lo había pensado hasta que, lo veo en esta película y empiezo a asociar con ciertos, los pensamientos catastróficos y todo esto en el sobrepensar. Pero ¿cómo es posible que sea una emoción cuando te lleva hacia un desequilibrio, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es que en realidad, o lo pienso así, ¿no? Es que en realidad está bien que haya la emoción de la ansiedad cuando te va a preparar para algo que es peligroso, ¿no? Uh-huh. Para que no te avientes a hacer las cosas nada más porque sí. Entonces, hasta cierto punto la ansiedad es una emoción que está bien. Ajá. Te ayuda a analizar las cosas. Pero ya cuando la tienes a nivel desmedido, sobreanalizas. Y si sobreanalizas, estás caminando en las nubes. No estás ni pensando ni actuando de algo que está pasando, sino de algo que crees que va a suceder. Y eso es muy cansado. Vivir en escenarios irreales no está bien. Sí. Sí, nada más como experiencia lo digo. Yo la primera vez que experimenté algo así fue cuando a mí empezó a faltar el aire y me empezaron a pesar los brazos y yo no sabía, yo no tenía idea de qué era hasta que, hice el proceso, toda la evaluación. Y bueno, este es el diagnóstico, ¿no? Pero sí, o sea, desconocemos lo que sucede, como es, hasta que el cuerpo habla, hasta que el cuerpo nos dice, oye, algo no está bien, algo está pasando. Entonces, es momento o de tomar acción o de decir, ¿sabes qué? Esto puede desencadenarse en algo peor. Ahorita ya lo mencionabas un poquito, pero nada más para, tal vez a lo mejor alguna persona pueda sentirse identificada y decir, oye, pues estoy experimentando esto, ¿será o no será que estoy en un nivel de ansiedad desequilibrado? ¿Cuáles serían los síntomas que una persona podría empezar a experimentar y decir, sabes que necesito recurrir a una atención? Yo creo que me voy a ir a los más básicos, los más evidentes para no etiquetarlo en ansiedad o en depresión. Pero cuando tú no puedes dormir, cuando tú ya sea que te cuesta trabajo conciliar el sueño o te despiertas muchas veces en la noche o en la mañana que te despiertas sientes que no dormiste, es una alerta. Ok, tu cerebro te está hablando de que hay una hiperactividad y no te está dejando descansar. Ok, si tú ves considerablemente que tu alimentación ha disminuido o se ha elevado, que es decir, o sea, no estoy comiendo lo que normalmente como, o estoy comiendo muy poquito o estoy comiendo muchísimo. Bueno, eso también es una alerta. ¿Por qué? Porque no es normal, ¿ok? Cuando tú ves cambios, no sé, que tú eres una persona, vamos a decir, relativamente normal, que te frustras normalmente, que te enojas normalmente, pero de repente ya te enojas porque, no sé, porque el vaso está mal lavado y explotaste. Ay, ¿por qué no lavan bien el vaso? Y, bueno, la ira también es una manifestación de la depresión. No todas las depresiones se ven llorando así. A veces se ven con mucha ira. Mucha ira. Entonces, cualquier cambio que sea como muy considerable en tu manifestación de emociones es importante ponerles atención. Todo lo que tú sientas que no va parte de ti siempre tiene una explicación externa. Las personas de repente no empiezan a presentar estos cambios solo porque sí. Entonces, sí, hay que ponernos más atención, principalmente en las necesidades básicas. También la disminución del apetito sexual también es una donde puedes medir ese rango que otra cosa. Yo creo que esas serían las más importantes porque son las más fáciles de notar. Luego ya cuando vas a terapia y platicas con tu terapeuta, con tu psicólogo, ya él va descarbando de, a ver, esto no es normal en ti. A ver, esto sí es normal, aunque cuadre con tal cosa, es normal en ti, no pasa nada. Entonces, como que los que sí es una alerta sí o sí, son los más
como necesidades fisiológicas, que sería la disminución o la mayor, o sea, que quieres tener mucho, que quieres tener muy poquito en cuestión de sexo, y no dormir bien y el de no comer bien. O sea, esas tres pudieran ser unas alertas que cualquier persona pudiera identificar. Ya. Ahorita lo mencionabas, no es algo que se dé de un día para otro. O sea, es algo que ya viene, como digamos, alimentándose con el tiempo. Es el desbordamiento emocional. Sí, o sea, ya cuando tú ves esto es porque ya traes un montón de cosas arrastrando. Yeah. Y a veces, digo, porque también puede ser que a veces o volvemos al tema de la normalización. Digamos, es que así soy, es que así soy yo. Por ejemplo, no sé, lo de comer. Es que ahora estoy comiendo más, pues es que así soy. De repente empecé a comer más. Y lo normalizamos cuando tú dices, o sea, ¿qué onda, no? Ajá. Sí, digo, es un buen punto para la gente que está viendo que, digo, estas alertas, pues, empiecen a voltear a ver una tensión. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cómo identificamos cuando es ansiedad y cuando es depresión? ¿Cómo uno puede identificar una persona? La depresión va más enfocada al pasado. Va más enfocada a la nostalgia. Va más hacia mirar hacia atrás. Es algo que te pesa de atrás. Y la ansiedad es más hacia el futuro, todo lo que no ha pasado y cómo va a pasar. Es más fácil identificarlos así. Y es que en realidad, aunque la depresión y la ansiedad siempre van de la mano, casi siempre, siempre van. O sea, si tienes ansiedad, tarde o temprano te va a dar depresión. Y si tienes depresión, tarde o temprano te va a dar ansiedad. Porque van de la mano, se mezclan mucho, sí te jalan a lados muy diferentes, entonces se sienten muy diferentes. Uno se siente así como, ay, estoy todo apagado, no quiero hacer nada, y el otro es de, tienes que hacerlo. Entonces cuando tienes las dos, también ya es una dualidad bien complicada, porque tú te sientes culpable porque no hiciste nada, la ansiedad te está haciendo sentir todo mal, pero tú genuinamente no tienes ganas ni de existir, entonces ¿cómo vas a hacer todo lo que la ansiedad te pide? Entonces muy, muy cansado, pero sí son muy diferentes, no hay pierde. Órale. Ahora, por ejemplo, una persona que ya está atravesando por estas situaciones, por estos padecimientos, ¿cómo puede tomar acción para decir, bueno, empiezo a ir a un proceso terapéutico? Porque creo que siento que puede pasar eso, ¿no? De que como estás atorado emocionalmente ahí, cuesta tomar la acción para ir a un proceso terapéutico. La pregunta va primero por ahí, ¿cómo puede tomar acción? Y también cómo la gente alrededor, los familiares, pueden ayudar a una persona que está en una situación así. El ir a tomar terapia, pues es obviamente, como tú dices, la decisión de quererte ayudar. Cuando estás sintiendo que lo que quieres es que un tráiler te pase encima, muchas veces no quieres pedir ayuda. Estás tan sumergido en esta situación de desesperanza que no quieres. Entonces, a veces me ha tocado tener pacientes que ya diagnostiqué, que ya están tomando medicamentos y me dicen, Abby, es que no puedo abrir la caja para tomarme la pastilla. De verdad, la tengo a un lado de mí y no quiero. O sea, no puedo. Sé que la necesito, sé que me voy a sentir bien, pero no puedo. Algo me impide. Y yo, sí, ya me lo han dicho. Entonces es como ahí, apóyate con un familiar que te dé la pastilla, así como un niño chiquito, que te den la pastilla, pues no pasa nada. Al término de 2 semanas, a lo mejor tú ya te la empiezas a tomar solo. Pero es mucho el apoyo. Cuando no tengo una red de apoyo en mi paciente, sé que va a ser un caso difícil. Cuando sé que los familiares están involucrados y le están dando el valor que requiere la situación, salen de volada. La red de apoyo sí genera mucho una diferencia en el paciente. Y obviamente el abrir en la mesa estos temas es importante. Como familia podemos preguntar realmente el cómo estás, no como todos los días de ¿cómo te fue? Bien. No. O sea, platícame, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Comiste? ¿No comiste? ¿Cómo te fue con el amigo la otra vez que me dijiste que te habías peleado? O sea, preguntas más específicas, no el simplemente ¿cómo te fue hoy? Porque ya en automático contestamos bien cuando estamos muy saturados y no queremos hablar, porque aparte sabemos que no nos van a escuchar. Entonces es toda una cuestión de factores bien, bien grandes. Siento que el valorar las emociones de los demás, si alguien te dice es que me siento muy mal, no te pongas a competir con él. No, pues yo me siento peor y eso de la depresión no existe, yo salí solo de la depresión y necesitas ponerte qué hacer. No, señor, no necesita más que hacer, necesita que usted lo escuche, que usted lo abrace, no que compita con él, que le diga que todo va a estar bien, que ahí está. Entonces, es mucho de cuestión de cultura, del por qué luego los pacientes piden atención muy tarde. Tarde me refiero a que ya les van muy apenas los pacientitos, de que, pues es que, a ver, ¿qué puedes hacer por mí? Ya estoy aquí, full.
Entonces, sí es una cuestión de platicarlo sobre la mesa. Que a veces es bien difícil porque volvemos a la cultura. A veces no hables de esos temas porque vas a hacer que el paciente o que la persona, el familiar, empiece a pensar que entonces no tocas los temas, no los platicas, y cuando en realidad a veces se requiere platicarlos, claro, porque en realidad la persona está pasando por algo. Me gusta quitarle mucho el peso de las cosas. Una depresión, como cualquier otra enfermedad, si no la tratas, te mata. Pero si tú la tratas, no pasa nada. Tranquilo, todo sale. Dependiendo, no es algo que tú digas, ya, no me va a ir, toda la vida voy a estar sufriendo. No. Cuando llevas un proceso terapéutico, te llenas de herramientas, tomas tus medicamentos, haces lo que tienes que hacer, haz de cuenta que no tienes nada. Es más, haz de cuenta que estás más sano que el que no tiene depresión. Entonces, sí es parte de informarnos y decir, esto se puede arreglar. Siempre lo va a tener, ¿sí? Siempre lo va a tener. Sin embargo, lo puede controlar y tener una vida perfectamente feliz como si nada hubiera sucedido. Y a veces también eso cambia la dinámica familiar, el que todos empiecen a ver las cosas de manera diferente. Es cuestión de información, José. Yo creo que la gente todavía está muy desinformada, tiene muchos tabús y muchos prejuicios sobre la salud mental. Y que justo, digo, este espacio, ojalá que llegue a mucha gente porque, digo, además de que sea un tema que se ha platicado muchísimo, a veces, desafortunadamente, hasta que ya estamos en un caso, empezamos a ver la información, claro, desafortunadamente. Pero ahorita, porque por ejemplo, yo podría pensar que una persona que está en una situación así, aunque tenga toda la información, le es difícil saber que puede, ¿cómo decir?, sobrellevar o llevar su vida bien. Claro, o el simple hecho de pedir ayuda, porque creen que van a ser débiles. Pero pues no. Sí. No. No son débiles. Que pasa mucho con nuestra generación. Sí, los millennials no nos gusta pedir ayuda. Sí. Ahora, fíjate, también creo que es un tema que no sé, porque sí, después de pandemia se ha hablado mucho del tema de la ansiedad y de la depresión, pero también de pandemia para acá, pues se ha potenciado mucho el uso de pantallas. Digo, todo fue digital, todo el mundo digital, pues fue muy rápido, el entrarle muy rápido a este mundo. Entonces, ahorita la pregunta va, las pantallas, el uso de la tecnología ha influido mucho en que haya todos estos padecimientos también. Sí, ha influido a diferentes niveles. Cuando estamos viendo niños, no sé, de 2 a 6 años en pantallas, pues estamos viendo que son niños que están acostumbrando a su cerebro a estar sobreestimulado. Entonces vamos a ver niños con mucha hiperactividad, con mucha baja tolerancia a la frustración, con 0 habilidades de gestión emocional. Digamos que son niños muy sobreestimulados. Y luego tenemos ya los que son un poquito más adolescentes, que están recibiendo mucha información que no pueden como trabajar. O sea, es información que no van a poder aterrizar, que no tienen la mentalidad para aterrizar. Luego vemos ya a los adultos que están evitando su realidad por estar metidos ahí. Entonces pierden habilidades sociales, ya no platicas con la persona que tienes enfrente, ya no platicas contigo mismo, porque es como casi que me quedo dormido viendo el teléfono y ya no hice una introspección de mi día, ya no hice una introspección de mí, tuve una pelea y no me he puesto a pensar realmente qué me llevó a eso. O sea, ya hay una desconexión tanto contigo mismo como con los demás. Entonces todo en exceso hace mal, todo en exceso hace mal. Fíjate, ahorita que lo mencionas, tanto así puede afectar que hablamos a veces de que ni siquiera nos volteamos a ver a nosotros mismos, de que ni siquiera nos volteamos a cuestionarnos, a preguntarnos, que era un tema que digo ahorita, la verdad es que se nos fue una hora ya muy rápido. Sí. Que hablaba mucho. Sí. Pero por ejemplo, este monólogo interno, ¿no? Que hacemos, es un tema en el que yo he explorado un poquito ahorita que ha salido mucho a relucir en redes sociales, y yo me doy cuenta que hay mucha gente que no se habla a sí misma. Hay mucha gente que se habla en segunda o tercera persona. O sea, es un tema muy amplio, pero al final de cuentas todavía se potencia el hecho de estar en pantallas y ni siquiera voltearnos a ver y conectarnos con nosotros mismos. Sí, yo también lo veo mucho en el consultorio. Pareciera algo que no es posible, que un ser humano no tenga una conversación consigo misma, pero lo hay.
Hay muchísimas lagunas mentales, hay muchísima desconexión. O sea, hay unas habilidades casi que nulas para socializar. Y lo he visto bastante común. No te estoy diciendo que de 10 presentan esto, pero sí muy común como para que sea una alertita y decir, oigan, conéctate tantito contigo. O sea, yo sé que te duele, yo sé que te da miedo sentir esas emociones no tan bonitas, pero son momentáneas. No le tengas miedo a sentir. O sea, realmente hay una desconexión muy importante consigo mismos a nivel emocional y mental. Entonces sí es una alerta. Sí. Ahora, digo, para ir finalizando claro. este episodio, nada más me gustaría saber cómo ha sido la relación entre la inteligencia artificial y las terapias, porque ahorita hemos visto mucho que la gente utiliza el ChatGPT como una especie de terapia, ¿no? Y le pregunta y le da los datos y le da todos los inputs para que el ChatGPT les arroje un diagnóstico o una solución. ¿Cómo has visto esta situación? ¿Realmente ayuda, perjudica? Yo me río mucho con mis pacientes porque llegan a la terapia y me dicen, no, me pasó esto y esto y esto, pero le pregunté a ChatGPT, ¿y qué te dijo? No, pues esto y esto y yo. Tiene toda la boca llena de razón. Realmente sí son muy útiles, pero nunca van a poder diagnosticar como un ser humano, porque ellos no tienen un criterio propio. Ellos están llenos de información, ¿ok? Y la información no lo es todo. Él no va a leer tu conducta, él no va a ver la emoción que hay en tus ojos, él no va a poder discernir entre todos los factores que un humano puede, que solo otro humano te puede entender. Entonces, sí, digamos que tiene sus pros, pero nunca va a poder darte una terapia y una solución real a tu problema, porque no es un humano. Es un robot. Entonces, volvemos al punto. No podemos, o sea, no hay manera. Yo sé que son muy inteligentes y yo sé que tienen un montón de capacidades, pero a nivel humano, lo que nos hace humanos no es nuestra capacidad de producir, sino nuestra capacidad de sentir. No somos una competencia con la IA porque ellos jamás van a sentir. Y nosotros sí. Entonces, hay que separar. Pero volvemos al punto. Hemos normalizado que como humano, entre más produces, más vales. No. Entre más sientes, mejor eres, más feliz eres, más completo, más vienes a hacer lo que venías a hacer, a vivir, no a producir. Venimos a vivir. Sí. Sí, digo, pues ahí está justamente creo que nunca va a haber una empatía por parte de la inteligencia artificial, jamás, como con un terapeuta. Totalmente. Sí. Fíjate, me gustaría para finalizar, porque la gente que ahorita vea el episodio sepa que estamos aquí en Saltillo, en Ramos Saltillo, y que pues tú atiendes a adolescentes, adultos, familias, parejas, y me gustaría que mencionaras tus redes sociales para que si alguien quiere pues tener un primer acercamiento con algún diagnóstico, alguna terapia, pues que pudiera contactarte. Sí, claro que sí. Mi Instagram es @psicologa.avisaucedo y mi TikTok es avi.saucedo, con W e Y las dos. Cualquier información, ahí me pueden mandar un mensajito o funadas de que tú dijiste que la empresa también, ahí recibimos funadas en los WhatsApps. Sí. Bueno, creo que no podemos poner números de teléfono, pero ahí lo censuramos. Sí, pero ahí mandamos, ahí mandan el mensajito. Sí, ahí también me pueden funar por Instagram, no hay problema. Me dicen, ¿para qué decías eso? Okay. Bueno, pues ahí está el contacto y pues quiero agradecerte por esta plática. La verdad es que muy de mucha información y que ojalá que a la gente le sirva para que puedan pues empezar a explorar su salud mental. Así es. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación y esperemos que luego se repita. A ver qué dudas tienen ahí en los comentarios. Sí, claro que sí, hay temas muy interesantes que sí los podemos explorar. Sí. Ok. Sale. Muchas gracias. Nos vemos luego. Y a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final del video, no olviden suscribirse al canal, compartir, darle like, dejar sus comentarios y pues nos vemos en el siguiente video.